La lluvia golpeaba suavemente contra los altos ventanales de la Terminal C. Los vuelos parpadeaban en el panel de salidas con tonos naranjas y verdes persistentes. El aire olía ligeramente a café quemado y a ese frío estéril que siempre se respira en los aeropuertos. Emily estaba sentada en una de esas incómodas sillas de vinilo azul, con las rodillas ligeramente flexionadas y el equipaje de mano bien apretado. Tenía los ojos enrojecidos, no por la falta de sueño, aunque había dormido poco, sino por ese llanto que te llega a oleadas. Ese que te sorprende incluso cuando crees que has parado. Intentaba mantener la mirada fija en las baldosas del suelo, contándolas en cuadrados perfectos, fingiendo no notar las miradas de reojo de la gente que pasaba. Todos tenían un lugar al que ir. Nadie tenía tiempo para una mujer llorando en la puerta 47. Se suponía que iba a ser un viaje sencillo. Un fin de semana en Boston, algunas fotos familiares para el lunes. Pero eso fue antes de la llamada del domingo por la noche. Antes de las palabras, hicimos todo lo posible. Antes de tener que sentarse sola en una habitación de hospital, sujetando la mano fría de su padre, preguntándose cómo le había explicado a su madre por qué no había llegado a tiempo. Ahora se dirigía a casa, cargando con una pena que no sabía cómo apaciguar. Tomó otro sorbo del café amargo que llevaba una hora consumiendo. Estaba tibio. Apenas lo notó. El asiento a su lado crujió. Ni siquiera lo había oído acercarse. Un hombre, de unos 50 y pico años, con un traje gris oscuro a medida, se sentó como si no tuviera otro sitio donde estar. No parecía de los que frecuentan las salas de espera de clase turista. Su reloj solo podría haber cubierto el coste de los billetes de todos los de la fila. La miró, no con esa impaciencia e incomodidad que suelen tener los desconocidos, sino como si realmente la estuviera observando. Entonces habló. Ya sabes, dijo, con voz cálida pero baja. La gente se queda mirando porque no sabe si preocuparse o meterse en sus propios asuntos. La mayoría prefiere esto último. Pero descubrí que a veces, cuando alguien se está ahogando, al menos hay que preguntarle si sabe nadar. Emily parpadeó, sorprendida. Estoy bien, murmuró automáticamente. Él ladeó la cabeza. No te pregunté si estabas bien. Te pregunté si sabías nadar. Había algo encantador en la forma en que lo dijo, como si no intentara curarla ni entrometerse. Solo entender. En contra de su propio juicio, Emily soltó una risa suave y sin humor. En realidad no, admitió. Bien, dijo él con una pequeña sonrisa. Entonces los dos flotaremos aquí un rato. Ella lo observó con más atención. Había calma en él, pero también algo más. Un cansancio en sus ojos que sugería que sabía más sobre la pérdida de lo que dejaba ver. Durante los siguientes 10 minutos, permanecieron sentados en silencio. Él no insistió. Ella no explicó. Pero el silencio no era pesado. Era casi un alivio. Como si alguien hubiera cortado un pequeño agujero en el sofocante envoltorio de plástico que envolvía sus pensamientos. Finalmente, volvió a hablar. Cuando murió mi esposa, él empezó. Dejé de ir a los aeropuertos durante años. No los soportaba. Todos parecían lugares de partida, incluso la puerta de llegadas. Y entonces, un día, me di cuenta de que no estaba evitando los aeropuertos. Estaba evitando la verdad de que a veces la gente simplemente no regresa. Emily levantó la vista. No se lo esperaba. Se encogió de hombros suavemente, como si fuera algo normal. Pero aquí estoy yo, y aquí estás tú. Dos personas atrapadas entre dos lugares. Por primera vez en horas, Emily no se sintió completamente sola. El anuncio de embarque crepitó en lo alto, pero ninguno de los dos se movió. El vuelo de Emily no salía hasta dentro de una hora, y a juzgar por la falta de urgencia en la postura del hombre, la suya tampoco. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y los dedos ligeramente entrelazados. Cuando muere alguien a quien amas, dijo, empiezas a pensar en todos los momentos que desperdiciaste, en las cosas que no dijiste. Pero luego,
con el tiempo, te das cuenta de algo más. Te das cuenta de que la mejor manera de honrarlos no es ahogándose en esos arrepentimientos. Es viviendo de una manera que los haga sentir orgullosos. Emily tragó saliva. Sus palabras eran simples, pero impactaron como una piedra certera. Se encontró hablando sin planearlo. Se suponía que debía estar allí, dijo en voz baja. Con mi papá. Reservé el primer vuelo que pude, pero hubo tormenta, retrasos, y para cuando aterricé, se le quebró la voz. Respiró hondo. Mi mamá dijo que él seguía preguntando si había llegado. No llegué. Y ahora no puedo. No puedo arreglar eso. El hombre guardó silencio un momento, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Luego dijo, no puedes cambiar el final. Pero puedes reescribir la historia que te cuentas al respecto. Emily frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Dijo con suavidad, que tal vez no te necesitaba allí para saber que lo amabas. Tal vez los años que le diste fueron más fuertes que los últimos minutos que no pudiste. Le escocieron los ojos. No lo había pensado de esa manera. Se quedaron sentados así un rato en el bullicio de la terminal. Anuncios, maletas con ruedas, risas distantes de un grupo de adolescentes. La vida cotidiana, pasando por su tranquilo rincón. Entonces Emily preguntó, «¿Mencionaste a tu esposa? ¿Qué pasó?» La mirada del hombre se suavizó, aunque vagó por un momento, como si rebuscara en un largo pasillo de recuerdos. Cáncer, dijo simplemente. Luchamos contra él durante 3 años. Ella fue más valiente que yo. Y me enseñó algo que nunca olvidé. El dinero puede comprar medicinas, pero no puede comprar más tiempo. Así que cuando ella se fue, vendí mi empresa. Hailey parpadeó. ¿Tu empresa? Sonrió levemente, casi avergonzado. Harrison Tech. La fundé hace 25 años. Creábamos software para el sector médico. Funcionó bien. Ella se quedó mirando. Harrison Tech era un nombre conocido en ciertos círculos. Eres David Harrison. Rió suavemente. Culpable. Aunque en este momento, preferiría ser simplemente un hombre sentado junto a una joven que sufre. Emily no sabía qué decir. Se imaginaba a los millonarios como personas que viven en otro universo, sin el dolor. Pero ahí estaba él, hablándole como si se conocieran de años. Después de que mi esposa falleciera, continuó, empecé a viajar, no por negocios, sino por la gente. Me sentaba en aeropuertos, estaciones de tren, bancos de parques y simplemente hablaba. A veces con desconocidos, a veces sin nadie. Es curioso, cuanto más escucho las historias de los demás, más ligeras me siento las mías. Emily sonrió levemente. Así que esto es un pasatiempo, más bien una responsabilidad, dijo. Porque cuando te dan más de lo que necesitas, o construyes paredes más altas o mesas más largas. Yo elegí mesas. Hablaron durante casi 1 hora sobre su padre, su lugar de pesca favorito, la pequeña panadería a la que solía llevarla, sobre los viajes de David y la gente que había conocido, sobre el extraño consuelo de hablar con alguien que no esperaba nada a cambio. Cuando llegó la última llamada de embarque para su vuelo, Emily se levantó de mala gana. David metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña libreta encuadernada en cuero. Arrancó una página y se la entregó. En ella, con una caligrafía cuidadosa, había una dirección y un número de teléfono. Si alguna vez quieres hablar, dijo, o si alguna vez necesitas un lugar donde simplemente flotar un rato, llámame. Y Emily levantó la vista. Tu padre lo sabía, dijo. Todos los días, lo sabía. Se le hizo un nudo en la garganta. Asintió, incapaz de hablar. Mientras bajaba por la pasarela, miró hacia atrás una vez. Él seguía sentado allí, mirando la lluvia a través del cristal, como quien ha aprendido que a veces el mejor regalo es simplemente estar presente. El pequeño café de Boston estaba cálido a pesar del viento invernal del exterior.
Emily puso 2 tazas de café en la mesa donde estaba sentado David Harrison, todavía con su característico traje gris oscuro. Lo había llamado 6 meses después de su primer encuentro, no porque se estuviera ahogando, sino porque estaba aprendiendo a nadar. Ahora, una vez al año, se reunían para hablar. Ella le contó sobre la beca que había creado en nombre de su padre. Él le habló del centro comunitario que había fundado en memoria de su esposa. Antes de despedirse, él dijo, «Sabes, la gente piensa que la amabilidad se trata de grandes gestos, pero la mayoría de las veces se trata simplemente de sentarse en el asiento vacío junto a alguien». Emily sonrió y preguntó si sabían nadar. David sonrió. «Exactamente». Al volver a la calle Nevada, Emily se dio cuenta de que a veces los desconocidos no pasan por tu vida. A veces te anclan incluso después de que la tormenta haya pasado.